Capítulo 1. Comienza la pesadilla. La mañana del 13 de enero del 2000, desperté con los ojos hinchados y la almohada húmeda. Había estado llorando dormida de nuevo, como durante los 2 meses que se cumplían ese día. 2 meses del golpe más duro que había recibido en mi vida. La desgracia que me arrasó y me hundió en un estado anímico de profundo vacío, dolor, angustia, oscuridad, en el que solo me mantenía a flote mi fe en Dios. Mi niña, mi amada Ana Dalai, nunca más te tendré en mis brazos. Dios, no existe dolor más grande. Ni la suma de todo lo que he pasado en los 2 últimos años se acerca a ese dolor. Quería ir a misa, ir a orar y llorar por mi amada pérdida. Todas las noches rogaba: Dios, tú que todo lo puedes, permíteme despertar y que todo esto sea una pesadilla. Que mañana mi hijita esté viva, la despierte con un beso y la arrulle con un canto mientras la amamanta mi pecho. Pero no, cada despertar era sentir el desgarramiento del corazón. Cada despertar era una confirmación de lo que no será. Un hueco amargo, abstracto, absurdo. Agonía que, más que aminorar, parecía devorarme más cada día. Desde la muerte de mi pequeña hija, Sergio y yo casi no habíamos salido del departamento en que vivíamos en Río de Janeiro. Yo, sumida en la oscuridad de mi dolor, solo captaba parte de la realidad. Él, con su propia pena, trataba de ser fuerte o de hacerse el fuerte para ayudarme a salir de la terrible depresión, de modo que yo consiguiera ver hacia el futuro. Pero mi mente apenas pensaba en poco más que en el recuerdo de mi hija, y el futuro que yo conseguía visualizar estaba totalmente ligado a mi esperanza en recuperarla gracias a un milagro y llenar otra vez mis brazos. De improviso, un día Sergio me dijo: Gloria, alístate, vamos a salir. La propuesta me sorprendió porque ya llevábamos varios días sin salir juntos. No pregunté a dónde iríamos. Supuse que a la iglesia, que quedaba a unas 3 cuadras y a la que íbamos a tratar de hallar consuelo. O quizá me llevaran donde estaba mi Ana. Eran aproximadamente las 10 de la mañana. Como pude me puse unos tenis y me dejé la ropa que traía puesta. Muy temprano habían llegado a visitarnos las hermanas de la Cuesta, Katia, Carla y Carola, y la argentina Liliana Soledad Regueiro. Mari estaba en el departamento. Era la única que compartía con nosotros el lugar y trataba de darme fuerzas y consuelo, cosa que no le resultaba nada fácil. Pues a pesar de que siempre fui fuerte y sabía luchar contra la corriente y levantarme tras las caídas, esta vez no podía. Era un fardo demasiado pesado. Las otras chicas aparentaban tratarme con afecto y consideración. Y yo, en mitad de mi dolor y la carencia de afectos, me sentí agradecida. Sergio les informó: Ahora volvemos. Katia, tráete el carrito de la compra. Me extrañó que lo pidiera, pues pensaba que iríamos a la iglesia. Pero no abrí la boca. No tenía ganas de decir ni preguntar nada, me daba lo mismo. Salimos Sergio, Katia y yo. Era lo que podría considerarse una hermosa mañana de sol. La gente se veía tan viva y yo me sentía tan muerta. Caminamos hacia la calle Copacabana y en el corto trayecto Sergio se ponía de acuerdo con Katia para comprar las cosas que necesitaban. No puse atención a lo que hablaban. Salvo algunos instantes en que percibía mi entorno, vivía sumergida en la neblina que envolvía mi vida desde el terrible día de hacía 2 meses. Cruzamos la calle Copacabana. Tal vez y solo tal vez me llevarían por fin al panteón en donde estaba mi Ana Dalai. Lo había pensado muchas veces y siempre me decían: cuando estés mejor, más serena. Quizá Liliana ya había dicho dónde estaba mi niña. Quizás ya había considerado que estaba ya lo suficientemente tranquila para poder ir donde mi hijita dormía. Sumida en el dolor, no me di cuenta de lo que pasaba a mi alrededor hasta que escuché gritar a Katia. Vi que un tipo la tiraba de un brazo y ella trataba de zafarse y reclamaba molesta. Katia es una mujer alta, morena, de buen cuerpo. Tenía 25 o 26 años, siempre se cambiaba la edad. Sergio regresó para defenderla y empezó a echar en cara al tipo su atrevimiento. Y con actitud confundida, se diría que tímida, mostró una insignia de policía. Al mismo tiempo, una mujer joven que parecía turista trataba de explicar. Al principio parecían disculparse, pero poco a poco su actitud se tornó prepotente. Dijeron que era asunto de migración, lo cual me pareció extraño porque en Brasil no hay tantos problemas con esos asuntos.
Cuando mucho, en caso de tener una visa vencida, se paga una multa. Al menos eso dijo Liliana, que le habían informado en una agencia de viajes. ¿A qué venía todo esto? Comencé a desconfiar de que fueran de inmigración. ¿No sería que querían secuestrarnos? Con la mirada busqué algún policía uniformado, pero como siempre, cuando uno los necesita no aparecen. Intenté gritar: ¡Policía! ¡Policía! Pero no salió sonido alguno de mi garganta. Todo sucedía muy rápido. Los supuestos policías pretendían que subiéramos a un carro color blanco, según ellos, para llevarnos a recoger los pasaportes y otros documentos a nuestro departamento. Me sentí confundida por la actitud cooperativa de Sergio y Katia. Solo yo parecía desconfiar de esas personas. Sergio y Katia se subieron al carro. Yo no quería subir. Seguía buscando un policía que pareciera policía, pero los presuntos agentes insistían en que subiera al carro. Me decían que no complicara las cosas. ¿Que no complicara las cosas? ¿Qué cosas? ¿Subirme al carro? No, ¿por qué? El departamento está aquí cerca y podemos ir caminando. Por favor, señorita, suba al carro. Insistían el hombre y la mujer, y mi desconfianza de que fueran autoridad se fortalecía. Sergio y Katia también empezaron a pedirme que subiera al carro. Por favor, Gloria, sube. ¿Cómo sé que no nos están secuestrando para pedir rescate o algo peor? ¿Cómo sé que realmente son policías? Le dije a Sergio y a Katia en la cara de las dos personas que decían serlo. Parecieron sorprenderse, no daban crédito. Sergio trató de mediar. Ya te mostraron las insignias, Gloria. Súbete, por favor. No, no creo, no quiero, repetía yo. Ante la insistencia de Sergio, apoyado por Katia, y la presión de los dos presuntos policías, accedí. Se trataba de ir al departamento por los documentos, y los policías dijeron conocer el camino. Pero no tardé en darme cuenta que no íbamos al departamento. En el trayecto, mientras veía un hermoso lago que reflejaba la luz del sol y un cielo azul con nubes blancas, pensé: nos están raptando, nos están secuestrando, nos van a matar. Casi había olvidado que era una artista famosa, considerada en México el fenómeno artístico de los últimos 30 años. En Brasil era un ser anónimo, normal como cualquiera, a excepción de casuales encuentros con uno que otro turista mexicano que me reconocía, o me pedía un autógrafo o se tomaba una foto conmigo. De ahí era como cualquier mujer común y lo gozaba. Podía salir, andar por la calle y llevar una vida tranquila, lo cual había sido lo más cercano a la felicidad hasta hacía 2 meses. ¿Y ahora esto? Pensé aterrada. De seguro nos van a matar. Tal vez nos llevaban a un monte. En Río de Janeiro sobran sitios selváticos donde ocultar cuerpos. Y siendo anónimos en Brasil y sin documentos, ¿quién se iba a enterar? Mis detractores podían seguir exprimiendo y explotando mi imagen, mi nombre. Ya imaginaba las especulaciones. Sergio Andrade mató a Gloria Trevi y desapareció. O Gloria Trevi está escondida en una isla exótica. O Gloria Trevi fue secuestrada por extraterrestres. Eran capaces de inventar lo que fuera, de contar las más estúpidas y descabelladas historias con tal de seguir llenándose el bolsillo a costa de un público engañado, ávido de chismes. Explotaban no solo mi imagen, sino la credulidad de la gente que compraba sus mentiras. Lejos estaba yo entonces de imaginar que las calumnias y la difamación que proliferarían en los medios serían de tal manera atroces, sucias, ruines y despiadadas. No podía imaginarlo ni como pesadilla, y aún hoy, viviendo lo que vivo a causa de tales calumnias, me cuesta creerlo. Respiré profundo y resignada pensé: tal vez Dios escuchó los ruegos de que me devolvería a mi hija, y esta sea la forma de reunirme con ella. Todo había acabado. No, no podía ser. Sentí una gran rebeldía. ¿Y mis sueños? ¿Y mis ilusiones? ¿Y los otros hijos que quería tener? Llegamos a una delegación de policía y sentí alivio. La esperanza volvió en mí. Todo se aclararía. No pasaría de un terrible susto y todo marcharía bien. Aunque pensar en reunirme con mi niña me proporcionaba cierto consuelo. Pero por otra parte deseaba mucho vivir, tener una familia, tener más hijos, realizar mi sueño de verlos crecer felices. Necesitaba arrancarme la frustración que sentía por la pérdida de mi hija, pues temía morir con esa tristeza profunda en el alma en vez de hacerlo con tranquilidad. La tranquilidad de quien tiene una familia que le ama y a la que ama, una familia propia. Pensé que llegando a la delegación todo sería cuestión de breve tiempo.
Se aclararían las cosas y quedaríamos libres ese mismo día. Pero poco a poco fui dándome cuenta de la espantosa realidad. El jefe de la Interpol Brasil nos esperaba en una de las oficinas. Un señor gordo y bigotón, de actitud arrogante, se dirigió a Sergio. Todo un país lo busca, Sergio. ¿Qué país? Tienen una orden de aprehensión en México. ¿Cuáles son exactamente los cargos? Pronto se les informará. Y ahí estábamos sin saber en realidad por qué. El jefe de la Interpol Brasil era un tipo petulante. Sentí rabia e impotencia viendo su actitud triunfal y comencé a percibirme como una especie de medalla o trofeo. Eso significábamos para él, aun cuando la captura no le exigió el mínimo esfuerzo. Pero se trataba de un trofeo falso, puesto que no éramos criminales. Criminales los que andan sueltos en las calles y a quienes no pueden atrapar porque no los encuentran. ¡Qué orgullo! ¡Qué valientes! Aprender a una pareja que se dirigía a la iglesia y a una mujer que iba al mandado. Sin imaginar siquiera el revuelo que se había desatado en México, pedí usar el teléfono. Quería hablar con mi familia. Pero primero debía hablar con las muchachas para que me dieran el número de teléfono de la casa de mis padres. Lo habían cambiado y no lo sabía de memoria. Estaba en mi agenda y en el departamento. Como era de esperarse, no me permitieron usar el teléfono. Poco después, escoltada por policías, llegaron Mari y las muchachas que también estaban en el departamento, todas consternadas. Hasta ese momento me permitieron llamar a mi casa. Y Mari, gracias a Dios, precavida como siempre, traía la agenda y pude comunicarme con mi familia unos minutos antes de que en México se suspendiera la programación regular de las televisoras y el país entero se enterara de mi captura. No tenía conciencia de lo que pasaba, ni de la magnitud del problema. Se informaba de mi detención como si hubieran atrapado a un asesino peligroso, a un traidor a la patria o a una fiera rabiosa. Claro que también hablaban de Sergio y Mari. Pero la atracción del circo, el oso panda, era yo, Gloria Trevi. De eso se encargaron TV Azteca, Patricia Chapoy y sus secuaces. Empezó a caerme el 20 de que el problema era real, era un problemón. En algún momento alguien dijo que la acusación era por rapto, secuestro y corrupción de menores, y se mencionó el nombre de Karina Yapor. ¿Karina Yapor? Me parecía realmente estúpido tal revuelo por algo que no era cierto. ¿No estaba Karina en su casa? ¿Cuál secuestro? ¿Cuál corrupción? Karina siempre había hecho lo que le dio la gana, incluso se ufanaba de que sus papás hacían lo que ella deseaba. Y en resumidas cuentas, yo nunca fui ni compañera ni responsable de ella. De eso hablaré más tarde. ¿Sería una broma de increíble maldad y mal gusto? Claro, pensé, TV Azteca está orquestando esto. Y no estaba equivocada. Cada vez me parecían más ridículos los de la Interpol. Mira que dejarse embaucar y utilizar para venganzas personales y aumentar el rating de unas televisoras. A Mari la aprendieron en el departamento mientras estudiaba guitarra. ¡Qué operativo tan complejo y peligroso! Deberían sentir vergüenza. ¿Movilizar personal de 2 países para algo tan estúpido? Me sentí ofendida y víctima de la injusticia. Nos informaron que el cónsul de México venía en camino. Era una persona de apariencia cómica, por no decir ridícula. Bigotito tipo Pancho Villa, chaparro, moreno, en fin, prototipo de la caricatura del mexicano en el extranjero. El revolucionario de principios del siglo XX. Yo, que escasa o ninguna malicia tenía, lo recibí con gusto y esperanza. Y pronto percibí lo que desde el principio debió resultarme evidente. El hombre estaba con el enemigo. El cónsul Arturo González fue cortés, pero no imparcial. Lógico, el gobierno de México, para ser específicos el de Chihuahua, que anticonstitucionalmente solicitó la extradición, había pedido mi aprehensión y él representaba al gobierno. Quiero un abogado. ¿Para qué? No lo necesita. Repuso sorprendido de que en mi situación solicitara un abogado. Era como si pidiera un elefante rosa con puntitos verdes. Quiero un abogado, insistí. De seguro tengo cara de estúpida, pues presa en Brasil y con mi situación provocando revuelo internacional, el cónsul Arturo González quería hacerme creer que no necesitaba un abogado. ¡Quiero un abogado! ¡Quiero un abogado! Por fin, con actitud condescendiente, nos puso en contacto con un abogado. Pero a estas alturas ya no confiaba yo en nada que ellos, la embajada, recomendaran. Cuando llegó el abogado Lombardo, un hombre maduro de buena presencia, no pude confiar en él. Pero tampoco lo rechazamos, no teníamos a nadie más.
Mientras tanto, Liliana Regueiro, mediante la señora Selma, la que le rentó el departamento de Tijuca, entró en contacto con otros abogados que aún no habían llegado. Pese a la situación, el dolor que me devoraba por otra razón muy personal como mi Ana, no desaparecía. Envuelta en esa niebla, todo parecía ocurrir sin que yo estuviera completamente ahí. Cuando supe que tomarían las fotos para el clásico archivo criminal, me puse pintura de labios y traté de peinarme con la mano. No por vanidad, sino por orgullo, y más que todo por dignidad. Sonreí a la cámara y el flash me trajo muchos recuerdos. ¿Cuántos flashes en mi vida? Escenarios, entrevistas, admiradores, familia. Mi actitud extrañó a los policías, acostumbrados a que los criminales arrestados se tomaran la foto con expresión triste o furiosa. Pero yo sabía que esa foto la verían mis detractores, y no quería darles el gusto de verme triste o asustada. No era la primera vez que sonreía a una cámara cuando lo que sentía eran ganas de llorar. Luego nos tomaron las huellas digitales. Nunca me había visto las manos tan manchadas. Empecé a sentir vergüenza, pero las humillaciones apenas empezaban. Todo parecía indicar que iríamos a prisión, por increíble que pareciera, por injusto y absurdo que fuera. ¿Iríamos a prisión? ¡A la cárcel! Los abogados que contactó Liliana Regueiro llegaron cuando éramos subidos a una patrulla. Vi a las muchachas hablando con ellos, explicándoles, yendo y viniendo. Se acercaban a la patrulla por la ventana y nos daban ánimos. Supuestamente Katy había sido liberada. Solo seguíamos presos Sergio, Mari y yo. Pero las muchachas seguían ahí, muy preocupadas, animándonos, aunque visiblemente asustadas. Me sentía angustiada por ellas, frágiles y solas. ¿Y si intentaban hacerles daño? ¡Tonta de mí! No sabía entonces la clase de alacranes con alas que son. Vi a lo lejos las cámaras de televisión. Supe que ellas serían acosadas por los medios, perseguidas, presionadas, acorraladas, usadas o compradas, o todo junto. Que Dios las cuide, pensé. Confiaba en ellas, en unas más, en otras menos, pero las consideraba mis amigas. Me lo habían repetido tantas veces que llegué a creerlo. Cuando salimos para abordar la patrulla, muchas cámaras trataban de capturar las imágenes. No me impresionaban, era un acoso familiar, como de otra vida. Y sin duda había más cámaras en las presentaciones de mis discos, películas o calendarios. Pero me incomodaba la idea, casi certera, de que alguno fuera corresponsal de TV Azteca. Claro, no podían dejar de hallarse en primera fila para el teatro y la infamia que ellos armaron y orquestaban. Salimos en la patrulla con sirena y velozmente para perder a la prensa. En el camino, Mari y yo nos despedimos de Sergio. No sabíamos cuándo volveríamos a verlo o si volveríamos a verlo. Durante años, 16 para ser exacta, él siempre había estado presente en todas mis actividades y en ese momento necesitaba yo su apoyo y su consuelo para no llorar en mi desamparo. ¿Y ahora esto? Quise parecer fuerte, tranquila, confiada a medida que nos acercábamos al presidio de mujeres Nelson Hungría, en Río de Janeiro. Llegando nos despedimos de Sergio, con una triste sonrisa, tratando de transmitirle confianza en la justicia, animándolo para que no se sintiera mortificado por nosotras. Intenté adoptar una actitud de mujer dueña de la situación. Por dentro me resquebrajaba del dolor y de la angustia. A Sergio lo llevaron a una prisión de alta seguridad para hombres, mientras que Mari y yo ingresamos a la prisión de mujeres. Después de ciertos trámites entre los guardias que nos llevaban y los que nos recibían, una de las funcionarias nos condujo al interior. Subimos las escaleras de cemento y llegamos a un corredor. Todo era gris y olía sucio. Pasamos ante varias celdas ocupadas por mujeres que no dejaban de cuchichear. Unas parecían amables, otras mandaban besos y tomaban actitudes que me asustaban. Traté de que no se me notara el miedo. Durante mi lucha por ser famosa y llegar a ser estrella, conocí a gente de todo tipo y aprendí que lo peor era mostrarme intimidada. Mantuve entonces la cabeza erguida, aunque cuidando no parecer alzada. Respondí a algunos saludos e ignoré los comentarios vulgares. La funcionaria nos llevó a un lugar donde guardaban los objetos valiosos y había un baño. Recogió nuestras pertenencias de valor, que se reducían en mi caso a una cruz de oro con su cadena y un anillo de oro con brillantitos, regalo de mi madre cuando grabé mi cuarto disco. En el caso de Mari, un reloj que no era valioso, pero igualmente le fue confiscado. Luego pasamos al baño.
La funcionaria carcelera era joven, y si la hubiese visto en la calle no la habría imaginado en un trabajo así. Pidió que nos desnudáramos y me sobresalté, pero sabía que negarme solo complicaría las cosas. Empecé a quitarme la ropa con el rostro hirviendo y lágrimas nublándome la vista. Nunca me había sentido tan desnuda. Mis calendarios fueron hechos profesionalmente con una fotógrafa y pedí siempre que los asistentes abandonaran el estudio o la locación. Los calendarios nunca fueron eróticos ni pornográficos. Muchas de sus fotos no difieren de las de tantas niñas bien que se ven en las playas de Acapulco, Manzanillo, Cancún o Padre Island, Texas. Otras consistían en una especie de broma o sátira, con alusiones al tapado o a los encapuchados de Chiapas, o bien eran una desmitificación del tabú que representaba el condón en México. Mis calendarios eran considerados sexys por el hecho de que tenían algunos desnudos que ni siquiera eran totales. Eran trabajos conceptuales. Pero lo que estaba viviendo en ese momento en el baño de la prisión nada tenía que ver con nada que yo hubiese vivido. Obligada sin alternativa a mostrar mi cuerpo, me sentí humillada, herida, ultrajada. La penetrante mirada de la mujer buscaba no sé qué en mi cuerpo y yo procuraba verla a los ojos, intentando, pese a las circunstancias, mantener la dignidad, no convertirme en lo que querían convertirme. Una reclusa, una criminal, un ser sin derechos, obediente, sumiso, pisoteado. Luché con la vergüenza, erguí mi cuerpo y respiré hondo. Pero los ojos me traicionaron y unas cuantas lágrimas cayeron al piso. La mujer nos pidió que hiciéramos 3 sentadillas. No volteé a ver a Mari y sé que ella evitó verme también. En silencio, ante la humillación, ofrecíamos una muestra de respeto a lo que cada una sufría. La guardiana observó sin duda el rubor de mi rostro y comentó conciliadora: ¿por qué te da vergüenza si tienes bonito cuerpo? Mi rostro siguió sin expresión. Sentí asco. Y a 3 meses de haber parido, no me parecía bonito mi cuerpo con sobrepeso. No hallé malicia en el comentario de la guardiana. Solo parecía querer aliviar ridículamente el momento. «Vístanse», ordenó la mujer. Me pareció ver en ella una sombra de vergüenza. Creí percibir la angustia que vivíamos y sentir pena por nosotras. «¿Ya comieron?», preguntó, y respondimos que no. Era casi medianoche y no habíamos comido nada en todo el día, pero solo en ese momento caí en cuenta. Nos condujo a una cocina que tenía un comedor, todo de apariencia humilde. Unas reclusas de confianza limpiaban el lugar. La guardiana les ordenó que nos alimentaran. Había unas ollas con arroz, con un guisado de pollo, con frijoles, fruta y pastel de elote. El momento contrastó con el resto del día. Vino a mi cabeza el Salmo 23. No tenía nada de hambre, pero me obligué a comer un poco. Tenía la esperanza de hallarme embarazada, pues empezaba a sentir algunos síntomas y mi periodo no se había presentado. Ese deseo me daba fuerza. Luego de comer un poco, Mari y yo fuimos llevadas a una celda que luego supimos que era conocida como la solitaria. A su llegada, todas las presas permanecían en esa celda de prueba varios días, a fin de que allí se juzgara su comportamiento, y sobre esa base fueran luego conducidas a celdas comunes con presas de buen o mal comportamiento. El calor era infernal. Me sentía atontada ante la absurda realidad que vivíamos. El ruido de las llaves del candado, de las cadenas, de las rejas, me taladraba el cerebro. Percibí una sombra humana al fondo y la funcionaria dijo que compartiríamos la celda con una asesina acabada de llegar, pero solo por unos días mientras nos evaluaban. La celda era oscura y grande, sin ventilador ni televisión. No teníamos derecho de salir al patio, pero al menos había agua. Tampoco teníamos luz. La sombra del fondo murmuraba en forma monótona y repetitiva algo que yo no entendía. Cantora, ¿tienes jabón?, me preguntó una negra joven desde la celda de enfrente. No tengo. Y caí en cuenta de que no teníamos nada, de no ser por una colchoneta vieja y sucia que nos fue proporcionada ahí. La joven nos arrojó una nueva pastilla de jabón y sentí enorme gratitud hacia ella y hacia Dios. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Simone. ¿Y tú? Gloria. Las noticias dicen que abusaste sexualmente de más de 100 niñas. Las compañeras están enojadas contigo. Muchas son madres y ese delito aquí no tiene perdón. Eso me dijo de sopetón. Apenas si pude digerir la información.
No daba crédito. No podía ser cierto lo que me había dicho. Siempre he amado y respetado a los niños. No era posible. ¡Mentira! ¿Pedofilia? ¿Me están acusando de pedofilia? Llena de pavor traté de explicar, de desmentir. No, yo no hice nada, y menos eso. La acusación es obra de quienes en México quieren ver mi desgracia y utilizan una relación entre mi representante y una menor de edad para hacer ese circo. Relación en la que yo, ¿qué tenía que ver? Ni me preguntaron, ni me consultaron, y cuando me di cuenta los dos se veían muy contentos, y ella tan embarazada que yo... ¿Qué? En cuanto dije lo que dije, me sentí estúpida. ¿Cuántos años tiene la niña? Ya tiene 17 años. ¿Qué? ¿17 años? Dijo Simoné sorprendida y estalló en carcajadas. Deja que le diga a las otras. ¿Tanto argüende por eso? Aquí a los 11 ya son putas. Ahora pienso que algunas allá en México también lo son. Y a veces con la venia de sus padres. Mientras Simoné se reía y yo no podía entender el chiste. Una garota con el representante. Y Simoné fue a llevar el chisme que provocó carcajadas entre las demás reclusas. Quedé pasmada por la revelación. Presa de la impotencia para defenderme de tanta mentira. ¿Qué más inventarían? Mari y yo comentábamos en voz baja lo ocurrido cuando Simoné me llamó de nuevo. ¡Cantora! Mari y yo nos aproximamos y vi que varias de las presas desde la celda de enfrente nos veían curiosas. Dicen que eres la Xuxa mexicana. ¿Cantas? Sí, canto. ¡Cántanos algo!, pidieron, como si yo hubiera estado de ánimos para cantar. Claro que sí, pero Mari también canta. Que les cante ella primero. Mari, comprometida y ante el interés de las presas en que cantara, lo hizo. Mari es una mujer muy bonita, que llama la atención por el contraste de su piel blanca con el cabello profundamente negro y rizado. Cantó I Will Always Love You, y lo hizo muy bien. Cuando terminó, los aplausos se oyeron desde todas las celdas de esa ala del presidio. Luego canté mi canción del recuento de los daños, que por todo lo que pasaba me salió con especial sentimiento, y también hubo una ovación. Nuestras vecinas se mostraban contentas, estábamos haciendo amigas. Poco después la gente dormía. La prisión se quedó tranquila, silenciosa, ausente el sonido de los televisores y de la conversación. Solo se escuchaban algunos apagados lamentos. ¿Pero quién llora?, me pregunté. Y era yo de nuevo. Pero no lloraba por hallarme en la cárcel. Mis lágrimas pertenecen a un monopolio, mi Ana. Echada en el piso de cemento, pues no quise acostarme en la colchoneta que me pareció más sucia que el piso, lloraba por mi hija. Las lágrimas corrían por mi rostro aún dormida. Si bien antes de perder a mi hija creí haber conocido el sufrimiento, también había conocido la felicidad y el éxito. Fui una niña amada, una mujer considerada bonita por algunos, una artista famosa, fenómeno artístico y social, amada por el público, convocadora de multitudes, hacedora de opinión. Una mujer que llegó a ser millonaria, y solo 2 meses y un día antes se consideraba hija protegida y predilecta de Dios, sin pensar que Dios manda grandes pruebas a los hijos que más ama. Y así, a mis 32 años, en aquel instante me hallaba tirada en el piso de una celda oscura, sin nada más, absolutamente nada más que no fuera mi desgracia. Y recordé a Job. Yahvé me lo dio y Yahvé me lo ha quitado. Job 1:21. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptamos también lo malo? Job 2:10. Me quedé dormida y poco a poco me fui sumergiendo en mi único consuelo, los sueños bonitos.